Estamos en la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En el segundo nivel se está exhibiendo la exposición Praga en el sueño, que es un conjunto de fotografías de fachadas o detalles de fachadas de la ciudad de Praga. Tomé mi cámara, una cámara modesta, no pretendo ser un fotógrafo profesional o un experto, y empecé a recorrer Praga con otros ojos. La fotografía que abre esta exposición es una foto tomada desde el Puente de las Legiones. El Puente de las Legiones es un puente muy hermoso que une la Malastrana con la parte vieja de Praga y fue construido a principios de siglo y tiene detalles del barroco, detalles decorativos muy destacados, y sobre todo me interesaba esta foto destacando primero esa estatua que está en primer término, esos elementos decorativos, y al fondo el puente Palasquejo. Como podemos ver, allí está uno de los edificios más modernos de la ciudad, uno de los poquísimos edificios modernos de la ciudad, que el arquitecto creo que tuvo el buen tino de integrarlo a la arquitectura, llamémosle tradicional, de Praga. Ahí vemos que el río Vltava, que le da vida y singularidad a esta ciudad. Lo que vemos aquí es un detalle de un tapiz que se encuentra en la Cámara de Diputados de la República Checa. No es un tapiz de exhibición al público. Tuve la oportunidad de hacer una visita privada a estos recintos. Me llamó mucho la atención ese trabajo, ese tapiz, que nos da una idea de la Praga de fines del siglo XIX, y sorprendentemente podemos reconocer muy bien los edificios que están ahí, porque siguen en pie afortunadamente, y la ciudad afortunadamente sigue manteniendo su antigua traza y su antiguo perfil que fue adquiriendo definitivamente a principios del siglo XIX. Esto que vemos aquí es el frontón de un palacio que se encuentra en la emblemática, en checo, Václavské náměstí, la plaza de San Wenceslao, y resume aquí el gusto y la intencionalidad tanto de la aristocracia de aquellos años como de los arquitectos encargados de darles un marco de belleza y de esplendor a esa aristocracia. Y vemos la influencia tan fuerte que los arquitectos de esa época tuvieron de la arquitectura italiana. En esta fotografía hay un clásico aspecto de la decoración, del sentido decorativo de la ciudad de Praga, de las fachadas de la ciudad de Praga, ese sentido decorativo que primó tanto en los arquitectos, de dar ciertos detalles que son muy representativos de esa época, tanto en el aspecto de las curvas como de la posición de la figura y los colores. En esta otra, que también es notable en cuanto a el sentido decorativo de la fachada, hay que destacar que es una ciudad cuya arquitectura tiene una gran abundancia en esculturas, atlantes y cariátides, todo tipo de esculturas, como elementos decorativos de los edificios. No dudo que haya otra ciudad donde los arquitectos hayan puesto tanto empeño
para expresar esos gustos de la época que tenían que ver con algunos excesos de decoración. Vamos a esta fotografía, que esta fotografía es este es el café de lo que es ahora el antiguo Palacio de la Alcaldía. Este edificio es un edificio muy emblemático de Praga. Fue construido a principios de siglo y desde el balcón de este edificio se proclamó en 1918 la independencia o la constitución de la fenecida República Checoslovaca, y fue construida en una mezcla, yo me atrevo a decir, en una mezcla de Art Nouveau con Art Deco. Por supuesto, el Art Nouveau prima mucho en este café. Doy un salto y tenemos que la antigua República Checoslovaca es la ciudad donde con más fuerza se expresó la Bauhaus y la escuela que se deriva de la Bauhaus, el constructivismo. Es la única ciudad, tengo entendido, donde hubo la voluntad de hacer edificios cubistas. Esta es una clásica fachada de un edificio cubista. Entonces, como vemos, había un afán de experimentación muy sorprendente en una ciudad que podría parecer muy conservadora en cuanto a lo que se había edificado antes. Aquí podemos ver, precisamente hablando de Art Nouveau, Art Deco, podemos ver cómo los arquitectos utilizan las esculturas para enmarcar algún elemento del edificio. Aquí tenemos un balcón y al mismo tiempo, pues esas esculturas, esa fuerza de esas esculturas, pues expresan muchas cosas. Expresan, entre otros aspectos, incluso la soberbia de la riqueza de la ciudad y el atrevimiento de sus dueños, que les autorizaban muchas extravagancias a los arquitectos. Bueno, vamos a ver en estas mamparas. En estas mamparas las tres fotografías también son muy emblemáticas de la diversidad de la arquitectura que se ejerció en esta ciudad, es decir, las mezclas entre el Art Nouveau, el Art Deco, el barroco, el rococó. Vemos cosas sorprendentes como el haber utilizado las fachadas para hacer murales al fresco, y la verdad no sé si esta técnica, cómo ha sido posible la conservación de esta técnica de los murales, mural pintado en una ciudad que no es más que un edificio de departamentos, y estas figuras que hay aquí reproducen, es una narrativa de los mitos y leyendas de sus tradiciones medievales, de su tradición aristocrática. No sabemos mucho, desgraciadamente, de la cultura y la historia checa, pero fue un pueblo que se tuvo que inventar y reinventar a sí mismo, porque tuvo mucho tiempo sobre ellos la presencia y, digamos que, el yugo de la cultura alemana. Este edificio, que se halla en la calle París Kaulice, que es una de las calles más elegantes de la ciudad, del antiguo barrio judío, que es una de las calles que expresa la potencia económica de la que llegó a gozar esta ciudad. Me llamó la atención, pues, por esos frontones donde decimos que hay una combinación muy heterodoxa de estilos, pero que han llegado a
ajustarse y a dialogar entre ellos en forma muy serena y que nos dejan una impresión muy profunda en cuanto a la elaboración de esos edificios y los gustos de esa época, como habíamos dicho. No quise que esta exposición careciera de la presencia humana. Bueno, en esta foto es el puente de Carlos, es el comienzo del invierno, es un día muy frío, nublado, un día muy típico de esa temporada del año que, digamos, que se adecúa muy bien al espíritu melancólico que se desprende de la ciudad de Praga. Y aquí, pues, ese espíritu melancólico contrasta con la sonrisa de esta muchacha, que es una notable estudiante de cine y muy conocedora de la cultura checa. Para concluir, bueno, empecemos por esta foto que me gusta mucho por varios motivos. Ahí está el río Vltava, el río amadísimo de los praguenses. Ese fue un edificio de aristócratas que durante la época del comunismo pues estuvo, si no abandonado, en condiciones como toda la ciudad bastante lamentables en su mantenimiento y en su cuidado. Y aquí lo que me gustó mucho era la presencia de esos patos del río Vltava en cierta serenidad y de un edificio de líneas puras que expresa muy bien ciertos equilibrios que se quisieron lograr en la ciudad de Praga. Esta fotografía es de una escultura, yo no recuerdo el autor, es relativamente reciente, se colocó ahí después de que hubo el cambio de régimen del comunismo al régimen que ahora se vive. Está en el barrio judío y esta fachada que vemos es la fachada de la sinagoga española. No se llama sinagoga española porque haya estado dedicada al culto sefaradí, sino porque la arquitectura de esta sinagoga es una arquitectura inspirada en elementos moriscos de España. Esta escultura de Kafka pues es una interpretación del mundo de pesadilla que habita las novelas de Franz Kafka. A pesar de la historia, pues Kafka está muy integrado al imaginario de quienes visitan la ciudad de Praga. Hay que hacer la aclaración que Kafka no era un autor de lengua checa y que Kafka no vivió involucrado ni interesado en la cultura checa. Los años de Kafka eran los años en que la ciudad tenía una comunidad de habla alemana que pues era muy poderosa en todos sentidos y hacía sentir sobre la población la gran potencia, vigor, tradición de la cultura alemana, sobre todo en aquella época que llegó a ser muy vigorosa. Y bueno, pues quedan poquitas fotografías. Concluiremos con esta foto de la Praga nevada, tomada desde el puente de Carlos, que es el puente también más emblemático de la ciudad de Praga. Es el puente más antiguo que se mantiene en pie en la Europa, en toda la Europa, y que pues resume precisamente algunos aspectos muy importantes de la historia checa, que tiene que ver con la revolución husita y la recatolización del país checo. Y entonces es un puente adornado con estatuas barrocas de santos.
a propósito para hacer un recordatorio a la población checa que el Imperio Austrohúngaro seguía dominando en aquellos tiempos los territorios del país checo, el antiguo Reino de Bohemia.